Volvemos por la escuadra, hablando ahora del partido del Numancia, de la derrota que tuvo el Club Deportivo Lugo por 3-0 en Los Pajaritos, y también de lo que le espera este sábado a las 8:30 contra el Real Zaragoza, un equipo que está ahí en la zona baja con el Club Deportivo Lugo, pero que tiene un nombre, que tiene unos jugadores, que tiene un caché que va a hacer el partido bastante complicado. No sé cómo lo ves. Kubala el primero a analizar un poquito el partido de Soria, de Los Pajaritos, esa derrota por 3-0. Home, é unha derrota que penso que doeu moito, máis que nada pola forma, porque volvimos outra vez a cometer uns erros que nos costaron goles. É uns erros que parece que dices ti, caramba, que son xogadores profesionais, pero suceden, no fútbol suceden, e é así, non? Ti traballas defensivamente, traballas movimentos, traballas automatismos, e ao final cometen os erros porque son os xogadores que en certo momento toman esa decisión que pode costar un gol, non? O primeiro gol, evidentemente, é un desaxuste defensivo que o Lugo non estaba facendo tampouco moita cousa, pero bueno, estaba controlando o partido, eso é verdade, non? E veo ese gol aí. E depois o segundo gol tamén ven noutra acción no que, tendo nos balón en posesión, perdemos ese balón nun paso horizontal, e claro, aí ven o tema de que os centrais teñan unha tarxeta amarela. Entonces, claro, como son xogadores que tal, vai o cruce, vai co freno de mau posto, perde ali un par de pasos, cando penso que aí debía de arriesgar. Debes de arriesgar porque penso que chegaba o balón. Penso que chegaba o balón. E segundo, que o primeiro é o equipo, e ti sabes que se ali se vai o xogador rival, chega hasta a cociña. Entonces, como así foi, matou o partido, co 2-0. Co 1-0 Lugo ainda tiña moito que dicir, penso eu, nese partido. E claro, agora ven o Zaragoza, evidentemente é todo un buque, é un transatlántico comparado co pesqueiro noso, me entendes? Pero bueno, queremos dicir que os partidos todos hai que xogarlos, e a partir de aí eu penso que o Lugo ten armas suficientes para complicarlle aquí a vida e coller os 3 puntos. Esperemos que o Zaragoza ainda non empece a coller marcha, non? Correcto, a coller a marcha e a salir, porque ten unha plantilla que iso asusta, tardará máis ou menos, pero vai salir. Entonces, esperemos que non sexa este domingo e que o Lugo faga un bon partido e que queden os 3 puntos aquí. Tenéis as mesmas sensaciones que Kubala, por unha parte, la derrota en Soria, bueno, pues ¿cómo la vivisteis? Ese 2-0, lo que comenta Kubala, mató ya por el partido. Sí, es la derrota más amplia numéricamente de la temporada, pero creo que no es un resultado, no es un partido que se ajuste a un 3-0. Creo que el Numancia no fue tan superior como para ganar 3-0. Es cierto que en unas situaciones puntuales pues hay una serie de errores defensivos. Al Club Deportivo Lugo le faltó profundidad, fue un partido bastante ida y vuelta, con pocas posesiones largas. También el terreno de juego pues no ayudaba a esa situación. Lógicamente, tanto en la primera mitad como en la segunda mitad se producen goles relativamente tempraneros. Hay un Josete se queda enganchado en el 1-0. En el 2-0, pues evidentemente José pues tiene miedo a cometer la segunda amarilla. Es verdad que el equipo no está bien ubicado en la salida de balón y nadie le guarda la espalda, pero bueno, él ahí sí que tarda unas milésimas de segundo en reaccionar, y cuando piensa que puede llegar, pues tiene miedo lógicamente a tener esa segunda amarilla, que yo creo que es lo que sucede. Evidentemente no es por quitarle las culpas en este caso a José, pero es evidente que se da esa situación. Yo creo que al equipo le faltó profundidad, pero tampoco me parece una derrota tan grave como así refleja el marcador. El equipo realmente no creó ocasiones. Tuvo una ocasión de José Carlos Lazo justo antes del 1-0, otro disparo de Juan Muñiz, una llegada de Lazo también por banda, pero al final al equipo le faltó generación ofensiva. ¿Le faltó ese puntito para llevarse el partido, generar ocasiones? Bueno, sí, é verdad. Eu que creo que non se baixou do autobús o Lugo. Eu vin bastantes máis defectos que todos eses, un de intensidade. Había pressing e non houve unha entrada. O Numancia estaba máis metido en entradas. De feito, no minuto 83 tuvo un expulsado por unha entrada. É dicir, vi un desequilibrio defensivo nos 3 goles importante, unha enganchada de Josete, efectivamente, pero outra, o que deu o pase, o máis cercano a ele estaba a 3 metros, é dicir... No 2-0. No 1-0, o 1-0 que foi un pase de profundidade,
de Fran Villalba, mete a Josete a rastro, o movimento deste lado a rastro, e o que é xogar en defensa de 3, e o non estar coordinados. O estar en defensa de 3, o Josete meteuse e desfixo fora de xogo de eso. O sea, hai un desequilibrio defensivo e eu penso porque non hai unha estabilidade en cuanto ao funcionamento do sistema. Estamos variando o sistema, estamos variando os xogadores e empezan estos errores. E, ademais, no segundo gol, outro desequilibrio defensivo importante, é dicir, o Toni Martín dalle un balón a Josete, pero que non ten ningún apoio por detrás, nin está Pita, nin está Soane, o outro central moi aberto. De feito, o outro central nin chegou a facer a cobertura. E no terceiro gol, outro desequilibrio, contraataque, e remata o que remata, ten 3 defensores do Lugo, o sea, non había unha superioridade numérica por parte do Numancia. Había 3 defensores do Lugo e rematou un do Numancia. É dicir, o Lugo ahora mismo está nunha situación complexa. É verdade que só vai descender un, porque hai 3 xa que están descendidos, prácticamente. Entre comillas, cuidado, que está o Córdoba e está o ese tal, pero hai ao mellor un posto para 4 ou 5. Entonces, cada partido é unha final. As segundas voltas son moi complicadas, porque todo o mundo se xoga algo. Entonces, ir a Numancia e ir con ese estilo de xogo, con esa falta de carácter, con esa falta de intensidade, con esos desequilibrios, hai moito que traballar, a nivel mental, a nivel táctico e a nivel técnico incluso, porque o Vieira, a tarjeta primeira que lle meten é por un mal control. É dicir, controla mal, despois ten que facer unha falta agresiva, non? É dicir, que non estábamos metidos no partido, non nos baixamos do autobús e todos esos erros, ven o 3-0, que, como dices tú, é o resultado máis amplo. O Lugo está perdendo, ten moitos empates, e ten solamente un gol de diferencia. Pero que te vas ao Granada, que vai arriba de todo, e estás ganando por un gol de diferencia. Non hai grandes resultados como tuvo o Lugo de 4-2 contra o Las Palmas, me parece que foi, e este ahora 3-0. É dicir, os partidos gánanse en errores, pero é que errores tan pronunciados non se pode perder un partido, non? ¿Y qué escenario deja este partido? ¿Qué sensaciones os deja para el encuentro de este fin de semana ante Zaragoza? Eu, a miña opinión, como adestrador, non a vexo, o sea, o cambio de sistema de pasar con 5, que moita xente dice, non, que así defendes... Non, eso é relativo, porque con 5 non defendes con máis homes, moitas veces que te quedas con 3. Entonces, que pasa? O cambio de sistema leva 2 partidos, me parece que son, non sei se me equivoco, se me trabuco aquí, non? Me parece que leva 2 partidos con 5. Si, con Majadonda empezou o mismo. E non lle vexo esa claridade de ideas, non vexo ese sistema ben traballado, non vexo ese equilibrio que ten que ter o equipo. Non ves que cuaje? Non, para mí non. O sea, entonces eu penso que el sí debería de estudiar ben o tema no xeito de dicir, bueno, ou pasamos ao 4-4-2 que fixo cando chegou uns bons partidos con ese sistema, ou co 4-3-3, entendes? Entonces aí vin mellor o equipo na salida de balón, mellor equilibrado, o sea, con un ritmo de xogo bon, entendes? Metendo en problemas e chegando, que é o que falamos, que é o que comentou Millán, que é chegando á zona de finalización co balón controlado para crearlle problemas ao rival, que non houve o día do Numancia. O sea, a min o sistema con 5 non me convence. Non, que además un sistema máis que 5 eu vexo 3, un 3-4-3, é dicir, porque o Muñiz baixa pouquísimo, hai moitos espacios por detrás da espalda de Muñiz e hai moitos espacios por detrás da espalda de Campa, é dicir, Campa é un xogador que está acostumbrado a xogar en línea de 4, entonces a Muñiz además meter unhas funcións que o recorrido del pulmonar non é para ese tipo de sistemas, non? Entonces, ese 3 sin basculacións, ademais, porque tes 3 atrás, pero os centrales non basculan para cubrir a espalda neste caso de Muñiz ou deso. Entonces, hai grandes desequilibrios en este espacio que queda detrás das espaldas tanto de Muñiz. Critícase moito a Muñiz, sobre todo que non é que Muñiz non ten mentalidade defensiva. A diferencia entre un delantero e un defensa é que o defensa ten mentalidade defensiva e o delantero ten outro tipo de mentalidade. Entonces,
poñer unha mentalidade ofensiva a defensiva é moi complexo e complicado, non? Eu iría ao sistema de 4, é dicir, bueno, oye, cada un, o adestrador é o que conoce o equipo, e claro, e eu non me quero ver na pel del, non? Porque tantos cambios de xogadores, de que se van e veñen e tal, é difícil cuajar ou buscar a cohesión entre líneas, é complicado. Vuelves al 4 también tú. No, bueno, yo siempre he sido partidario, ya lo he comentado aquí en alguna otra ocasión, que soy partidario del 4-4-2 porque creo que a nivel ofensivo incluso permite compartir la responsabilidad ofensiva entre delanteros que en el primer tramo de temporada, hasta que llegaron Toni Martínez y Manu Barreiro, pues que realmente ni Cristian ni Dani Skriche pues eran 9 puros y son de hecho segundos delanteros a mi juicio. Y en el caso de Juan Muñiz, bueno, es un futbolista que durante toda su trayectoria pues le ha faltado ese vigor físico, ese vigor en los duelos, en las disputas. Es un jugador que en esta temporada en el Lugo en ningún momento ha jugado en su posición ideal, que es la de media punta, tal y como él reconoció en una entrevista precisamente en la Radio Galega. Evidentemente es un futbolista que tiene un golpeo, no solo de Primera División, sino de Champions League, pero lógicamente le faltan otro tipo de cuestiones. El equipo en el descanso, en Soria, cambia de esquema, vuelve a jugar con línea de 4 y encaja 2 goles a mayores. Evidentemente no solo es un problema del esquema, es verdad que el esquema de tres centrales y 2 carrileros pues está empezando a utilizar cada vez más en el fútbol moderno, Chelsea, Juventus, etcétera, incluso hasta Pep Guardiola o Quique Setién en el Betis, que a mí si me dicen hace unos años que Quique iba a utilizar 3 centrales, pues no me lo creo. Y bueno, y además sobre todo la situación que al haberse marchado Basil Kravets, Ores Lebedenko todavía no ha entrado y Luis Ruiz tiene molestias, evidentemente tienes que cambiar de perfil al lateral, cuestión que yo igual soy excesivamente ortodoxo, pero no me gusta en la mayoría de los casos, incluso hasta Pablo lo sabe bien por mi opinión sobre Johnny en el Celta, que jugó siempre a banda cambiada. Bueno, además incluso el otro día Alberto Jiménez Montagudo cambió los laterales durante la segunda mitad, pasó Gerard Valentín en algún momento a la izquierda y Eduard a la banda derecha, pero bueno, yo creo que el equipo tiene que volver al esquema de 4 defensas, probablemente, pero creo que es un problema más de jugadores que están fuera de lugar. Y lo que tenemos claro todos es que este fin de semana se tienen que quedar los 3 puntos en casa, ¿no? Para poder respirar tranquilos. Hombre, eso é indudable. É indudable, porque o Lugo é o falado, o sea, xoga ben, o sea, manexa ben o partido, o sea, ten o control do xogo na casa, ten a posesión, o sea, é un bon equipo na casa. Faltounos moitas veces o que comentamos, pois ese dianteiro, ese home de estar aí e de esa mosca para estar aí dándolle caña aos defensas, non? Agora temos xogadores, pero eu penso que estaredes de acordo comigo no xeito de que un adestrador sempre se ten que adaptar aos xogadores que ten, non o sistema, entendedes? Non o sistema o entrenador, non. É o entrenador que ten que facer un sistema para adaptarse a ese tipo de xogadores que ten. E como ben falaba Millán, pois se ese xogador, e dixo Pepete, non ten mentalidade defensiva porque non é agresivo, porque non tal, pois non o podes meter atrás porque vai ser unha coladeira, como así nos sucedeu, que os 2 goles viñeron por ese lado, por as costas dos centrais, e eles, ollo, que tamén é verdad, fixeron o segundo tempo a variante e pasaron de 3-5, pasaron ao 4-4-2, entonces nos meteron en problemas. Entonces, esas cousas hai que velas, e eu penso que é o falado, o sea, que os xogadores que temos co 4-3-3, e sigo dicindo que o 4, os dos laterais, o ser moi ofensivos e con moita profundidade, eu son partidario do doble pivote por diante para equilibrar esas salidas cando haxa algunha perda que podan ir a esas axudas defensivas. Eu son partidario deso. No, pero el doble pivote yo en mi caso nunca lo puse en tela de juicio, de hecho incluso hasta he hecho en falta, repito, a Ramón, que creo que ya se le echó en falta en Soria. En sentido, Fernando Sabana y Carlos Pita son jugadores absolutamente indispensables, tanto en defensa, tanto 4-4-2 como en defensa de 3 centrales, pues el doble pivote se mantuvo. Es cierto que con 3 centrales pues Pita juega por detrás y realmente en algunos casos en fase ofensiva incluso es un tribote, porque realmente bueno, es un jugador el jugador que más juego genera en el equipo. Creo que el otro día en Soria, por ejemplo, eché en falta pues más ayudas. El otro día contra el Rayo Majadahonda, lo comenté la semana pasada aquí, las ayudas de José Carlos Ramírez a Juan Muñiz fueron muy importantes. De todos modos, yo repito que creo que no es un problema más de ubicación de jugadores que de esquema. Que se queden esos 3 puntos entonces en el Anxo Carro, ¿no? Este fin de semana. Sí, e os outros, que cada partido é unha final, daqui a final de temporada cada partido é unha final, entonces tanto sexa na casa como fora,
nas segundas voltas son finales, e máis cando estás metido aí abaixo, non? Se encadenas 2 ou 3 derrotas, sabedes o que pasará, non? O que pasa que, bueno, tamén hai que abogar un pouquinho por a tranquilidade, que eu non a vexo, porque os esquemas para que funcionen hai que traballalos, e vexo moitos cambios de xogadores e coordinación, a cohesión que se fala sempre entre línea e además entre líneas, non? Entonces é complicado, cando estás aí abaixo todos te veñen a devorar, además o Lugo é un equipo que perdeu esta temporada moitos partidos na casa, tanto como co primeiro adestrador como co segundo, non? Estás perdendo moitos puntos na casa e é vital, os puntos da casa son vitales, é dicir, na casa hai que ganar sí ou sí, e fora hai que baixarse do autobús. Pues vamos a ver si ese buque, como decía Kubala, no empieza a coger marcha de momento este fin de semana, y la semana que viene, en el próximo Por la Escuadra, Pablo, podremos hablar de una victoria que seguro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A vos. Un placer. Fue un placer. Pablo, ¿y tú y yo nos vemos la semana que viene? Sí. Que ni como agua caliente nos echan de Habrá aquí. que volver a celebrar la victoria en Zaragoza. Seguro que sí, así que la semana que viene más Por la Escuadra.